Wala, Facebook. Text ko sa'yo. Wala, sa probando, probando. ¿Escuchan? Ya. No lo voy a hacer. Pero tiene que ir con los Hola, hola, hola. Ah, ya, muy bien. Muchas gracias. Perdón que estoy tuteando ya, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Sí. Somos todos ¿Por qué no jóvenes. te sientas?
Oye, tú también hazme alguna. Pongámonos todavía una. Pero mira, no, vertical, vertical. A todos. Mil gracias por estar aquí, en especial a mis compañeros aquí presentes, Jeremías Gamboa, Antonio González Montes y Patricia Stambuk. Y estamos a la espera, ¿verdad?, de Wolfgang Piotrowski. Es un placer dar... Sí, funciona. Es un placer dar comienzo al panel Creación Mestiza y Culturas Digitales, que reúne voces provenientes de distintos ámbitos del mundo hispánico: la literatura, la crítica cultural, la historia y el periodismo. En un momento en que las tecnologías digitales reconfiguran los modos de representación, comunicación, archivo y memorialización, las ponencias que hoy escucharemos reflexionan sobre cruces entre diversas herencias culturales, imaginarios tecnológicas y nuevas o no tan nuevas formas de mestizaje. Ahora toca este momento extraño en el que tengo que presentarme a mí misma, ¿sí?, porque soy también coordinadora, además de ponente, soy presidenta y coordinadora de este panel, ¿sí?, lo cual es pues, un gran honor y un gusto, pero sí, simplemente mencionar que mi nombre es Patricia López-Gay, soy profesora de Lengua y Literatura Españolas y de Humanidades Experimentales en la Universidad de Bard College, en Nueva York. Soy miembro numeraria de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y correspondiente de la Real Academia Española. El título de mi ponencia, aquí vamos a seguir el orden estipulado en el programa, ¿sí? Entonces, voy a comenzar por presentar yo, sin tratar de excederme de mis 10 minutos, ¿sí? Y después presentaré y pasaré la palabra al colega, ¿sí?, a la compañera o compañero que corresponda. El título de mi intervención hoy es Especulación en modo antidistópico, futuros posibles en las narrativas hispanas contemporáneas. Especular, del latín speculum, instrumento médico que permite mirar dentro del cuerpo, equivale a situarse ante un espejo que no devuelve una simple imagen, sino un diagnóstico, una herramienta para observar los síntomas de nuestro tiempo. A través de la especulación narrativa, el ser humano es invitado a redefinir su vínculo con alteridades no humanas y a concebir mundos que amplíen marcos de lo vivible, lo pensable. Me interesa aquí cómo cierta especulación imaginativa producida hoy en español desde ambas orillas del Atlántico serviría para mitigar la sensación crónica de crisis que atraviesa nuestro tiempo, arraigada a esta en la amenaza de guerras varias, el colapso climático, la llegada de nuevas pandemias o, muy significativamente, la temida disolución del sujeto dicho humano ante las inteligencias artificiales. Siguiendo a Mark Fisher, la distopía no solo expresa el malestar del presente, funciona como tecnología de parálisis política, al naturalizar en nuestras culturas la idea de que no hay alternativa, ¿no? Y ese es el núcleo del realismo capitalista. Partiendo de Fisher, Laila Martínez analiza cómo los horizontes alternativos hacia los cuales podríamos caminar quedan clausurados por la imaginación del peor de los escenarios posibles. Como contrapunto a la ansiedad que produce el presentimiento generalizado del apocalipsis en sus variadas versiones, surgen escrituras que, lejos de anticipar el fin del mundo, buscan pensar futuros con y para ese mundo. Me intrigan textos que, entre la ficción y el ensayo, especulan, auscultan las fracturas del presente buscando formas de sanación.
El fabular, que denomino antidistópico, es creación mestiza que responde al temor que atraviesa las culturas contemporáneas en la era digital o postdigital, como deseen llamarla. Sin rechazar o demonizar el pensamiento de las inteligencias artificiales, intervienen reorientando el imaginario dominante de lo digital. Me centraré en 2 libros de especulación antidistópica publicados ambos en 2023, respectivamente en España y América Latina. La colección de ficciones Borradores del futuro, historias y fabulaciones sobre mundos posibles, y el libro de ensayos, también especulativos, En una orilla brumosa, 5 rutas para repensar los futuros de las artes visuales y la literatura. Ambos nacen de iniciativas comunitarias que se proponen especular sobre la futuribilidad de otros mundos posibles. Son textos narrados desde la sensibilidad antidistópica. Sin idealismos utópicos, se erigen contra la resignación que nos mueve a tomar el presente hegemónico como dado o el futuro como cancelado. Las autoras y autores repiensan y en ocasiones desbancan alianzas comúnmente mantenidas con la tecnología o el planeta, trazando mapas posibles para otros órdenes sociales por venir. En Una orilla brumosa, editado por la artista y escritora mexicana Verónica Gerber Bisecchi, bajo el sello Muacunam, reúne como borradores del futuro 10 textos. Me referiré aquí únicamente a 2 de ellos que me parecen suficientemente representativos de la antología. En Redes comunales mixes, Yasnaya Aguilar Gil, la voz la voz narrativa nos interpela desde finales del siglo XXII. Aguilar Gil ensaya con extrema solvencia alrededor del arte, la literatura y las que denomina estéticas colectivas de la tierra. Si el realismo capitalista privatiza la imaginación, las páginas de este ensayo prevén la socialización de su ejercicio. Cuando describe corpus abiertos, vivos, no sujetos a las leyes de derechos de autor, la ensayista no proclama el fin del arte o de la literatura, sino su reconfiguración relacional. En el mundo post-catástrofe que Aguilar Gil evoca, compartido con las IAs, pero también con la vegetación pensante y con animales dotados de agencia, las artes y las letras se recomponen atendiendo a un orden comunal. Como alternativa a la distopía que insiste en el sálvese quien pueda, este texto extraño, autodesignado mixe, mestizo, nos invita a reposicionarnos ante lo real por acontecer desde un entendimiento de lo colectivo que desborda y contiene lo humano. El de Aguilar Gil comparte con otros textos antidistópicos a los que me refiero su tentativa de no ofrecer simples vías de escape. En lugar de ello, se escribe contra la gramática dominante del desastre, proponiendo maneras alternativas de nombrar y mirar. Resulta irónico, si miramos con detenimiento, que nunca como hasta ahora estuvimos tan cerca del mundo y tan lejos del proceso mental con el que escribimos sobre él. Fin de cita. Con esta frase se cierra otro intrigante ensayo especulativo del volumen, donde Cecilia Miranda, la también mexicana Cecilia Miranda, revisa de manera radical justamente el acto de mirar. Partiendo de la idea de que nunca existió otra vista que jerarquizara tanto la naturaleza como la nuestra, Miranda imagina un cuerpo dotado de ojos en los pies, capaz de ver desde lo distal, un lugar que subvierte la centralidad del rostro y la verticalidad del pensar. El tropo simbólico de la mirada distal rompe con el orden esperado del ver y, por tanto, también del conocer, desplazando la epistemología de la recepción hacia una toma de posición horizontal con el mundo circundante. El texto de Miranda, titulado «Tengo una pestaña en el pie», induce, por tanto, a ensayar de manera figurada puntos focales alternativos en los que la cercanía revocaría la visión panóptica antropocéntrica que critica. Apuesta por una mirada futura, descentrada y dispersa, que se deja afectar para ver y pensar desde los bordes del cuerpo, tejiendo relaciones otras con lo más allá de lo humano. Desde la crítica cultural, Donna Haraway ha mostrado con especial agudeza cómo la fabulación especulativa ofrece poderosas metáforas para romper configuraciones hegemónicas del antropoceno y el capitaloceno. Hasta aquí entendemos la imaginación con Haraway como facilidad o facultad de dar forma a ideas, proyectos inéditos, otros mundos. La particularidad del segundo libro que quiero ahora destacar, Borradores del futuro,
editada por Ixiar Rozas y otras, con la editorial Consoni, es que sus 7 autoras y 3 autores ensayan ficciones especulativas antidistópicas a partir de proyectos reales desarrollados en el País Vasco español. No inventan mundos al estilo de Haraway, más bien ficcionan sus proyecciones futuras desde una práctica de la creación mestiza que al mismo tiempo documenta dichas iniciativas en curso, las da a conocer. Carmele Hayo, por ejemplo, fabula a partir de redes de cuidado vecinal operativas desde la pandemia una suerte de redistribución colectiva de la atención a la vulnerabilidad ajena. Belén Gopegui parte de un trujal cooperativo verificable llamado La Equidad para demostrar la viabilidad de una economía alternativa más justa. Harakaitz Kano ficcionaliza a partir de la experiencia energética colectiva de Go y Ener. Lucía Baskaran, por su lado, se inspira en otras iniciativas existentes de fincas ecológicas donde se reconcibe el trabajo de la tierra como ética de vida. Borradores del futuro se cierra con la ficción de la mexicana Gabriela Damián Mirabete, una especie de manifiesto sobre alianzas transnacionales y ecológicas entre humanos y no humanos, que también ha sido puesto en práctica de manera local. Hasta ahí el panorama, ¿no?, que nos ofrece Borradores del futuro. La ficción especulativa que se convierte pues, en una herramienta política y afectiva que vuelve en mayor medida imaginables y, por tanto, posibles ciertas prácticas comunitarias. En los ensayos y ficciones estudiados, la especulación busca intervenir en lo real, disrumpiendo inercias del sistema mundo para recomponer sus prácticas y renovar o reconstruir, según el caso, los vínculos relacionales que lo sostienen. Un borrador, como recuerda Teresa López Pelliza, sirve para suprimir lo escrito en una pizarra o en un tablero, por lo que nos ofrece la posibilidad de reiniciarnos, de cambiar y o transformar lo real. Los cambios globales dependen en gran medida de acciones locales. Borradores del futuro actúa estirando la mirada que el lector posa sobre el presente. La ensancha para que en ella tenga cabida la imaginación de otros futuros. Leídas como conjunto, esta serie de ficciones explícitamente radicadas en experiencias empíricas y en curso no se limitan a aseverar la viabilidad de modelos sociales postcapitalistas. Más allá del interés por la viabilidad comprobada o no de estos modelos alternativos de vida, lo verdaderamente sugerente es el modo en que las ficciones y ensayos antidistópicos que vengo describiendo propagan el ímpetu de imaginar otros futuros que al menos no son necesariamente imposibles. Estos textos, sugiero, abren brechas de posibilidad al no aspirar tanto a representar como a presentar, a abrir espacios de experiencia lectora que alimenten esa pulsión tan necesaria de imaginar en común. Escritos desde el modo antidistópico, alivian, como anticipé, los síntomas de un presente ansioso ante la presunción del fin, incluido el fin del mundo analógico, sin por ello caer en la propuesta de utopías entendidas como mundos irrealizables. Se trata, y ya voy terminando, se trata, en suma, de escrituras mestizas de nuestro tiempo que desde los márgenes de nuestras culturas distópicas nos invitan a instalarnos en ese umbral de conciencia crítica donde reside el potente aliciente no solo de creer, sino también acaso de crear o recrear en común futuros otros ya presentes o que ciertamente, espero haberles convencido, pueden estar por venir. Gracias. Muchas gracias y pasamos ahora a Jeremías Gamboa, quien es escritor, docente y periodista. Ha publicado el libro de cuentos Punto de Fuga, Alfaguara 2007 y 2014, y las novelas Contarlo Todo, Random House 2013, ganadora del premio Tigre Juan 2014, Animales Luminosos, Random House 2021 y El Principio del Mundo, Alfaguara 2025. También es coautor junto a Javier Sinae y José Lorangel del libro de crónicas Cuba Stone, publicado con Tusquets en 2016. El título de su ponencia es Nuevas conexiones, solipismo y terror en América Latina. Adelante, Jeremías. Gracias. Gracias, Patricia. En verdad se llama Escribir en la nube, horrores y mestizajes de la cultura digital en América Latina. Es un juego con
una frase muy importante de Antonio Cornejo Polar sobre la escritura de José María Arguedas, Escribir en el aire. Leo. Hace casi 2 años que se convirtió en un puntito verde o rojo o anaranjado en mi pantalla. Así se inicia Verde, Rojo o Anaranjado, uno de los cuentos más sugerentes de la colección Las cosas que perdimos en el fuego, 2016, de Mariana Enríquez. Un libro clave de la literatura latinoamericana del siglo XXI, y como todos sabemos, mestizo, como todo el universo ficcional de la autora argentina, que se ha hecho cargo tanto de una gran tradición literaria y pictórica de Occidente, que va del gótico anglosajón a la pintura simbolista, como de la impronta de las tradiciones populares e indígenas, que incluyen la santería, la magia negra y los cultos religiosos de raíces paraguayas, bolivianas o brasileñas, dentro de la estela de una historia argentina fantasmal y hórrida. Es un consenso que su obra es central en el grupo de otros universos narrativos paralelos a este en su carácter híbrido, como los de Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara o Dolores Reyes. Todas ellas autoras de propuestas que se imbrican en la herencia de los escritores del boom, o que imbrican la herencia de los escritores del boom con la bailanta villera, el folclore regional y el colorido del mundo popular migrante que peruanos, colombianos o venezolanos han contribuido a modificar en el conurbano de la capital argentina. Basta pensar en Ladrilleros, pero sobre todo en La Virgen Cabeza o en la saga de Cometierra, para refrendar lo que señalo. Sin embargo, yo resuelto este cuento de Enríquez porque en él hay un factor añadido entre el conjunto de sus relatos, y es que ese clima mestizo constitutivo de la novela latinoamericana, que ha terminado permeando de manera inobjetable a la tradición del Río de la Plata, se añade un elemento distinto que complejiza aún más el trabajo de representación de quien se impone narrar nuestra realidad, a saber, la propia interpenetración entre el mundo de la realidad real y el de sus fantasmas, espectros que se proyectan desde las nuevas culturas digitales o virtuales sobre las conciencias de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestras sociedades, alterando o modificando de manera abrupta sus mecanismos de autopercepción y los vínculos o los modos de interacción que tienen con otros, además de sus maneras de identificación, todos ellos aspectos centrales en el trabajo de un ficcionador. El protagonista de este cuento, Marco, un muchacho atormentado y misántropo, como muchos en el universo de Enríquez, se ha unido de forma quizás inconsciente a una especie de comunidad involuntaria formada por otros adolescentes que han resuelto aislarse del mundo y confinarse dentro de sus habitaciones sin salir de ellas por meses y a veces hasta años. Se los conoce como hikikomori, ya que la decisión vital de los primeros empezó en Japón, y se dedican a consumir solo cultura digital, mucha de ella torcida y oscura ante la desesperación e impotencia de sus familias. La protagonista, como varias narradoras de Enríquez, vive la ansiedad de todos los lectores ante la incertidumbre que ha traído consigo la nueva amenaza del terror, y es por ello que nos señala desde las primeras líneas de su relato el peligro mayor que se cierne sobre su amigo, la despersonalización, la de una persona atrapada en la oscuridad del espejo digital al punto de diluirse en tan solo uno de esos 3 colores que indican su nivel de conexión en el chat esporádico que ambos todavía mantienen, el único cable a tierra del perturbado muchacho. Hace casi 2 años que se convirtió en un puntito verde o rojo o anaranjado en mi pantalla. Hay que señalar que Marco consume un material altamente radioactivo y destructivo proveniente de la Deep Web, algo así como el Upside Down del mundo Google y Wikipedia que nosotros consultamos a diario. Y sin duda esta necesidad se relaciona con una tendencia a pulsiones esquizoides y suicidas o con una deriva hacia la autodestrucción, una serie de rasgos psíquicos que definen a muchos de los personajes de Mónica Ojeda. La escritora ecuatoriana ha erigido también un universo de horror que hibrida los referentes del trabajo de Occidente, como autores como Stephen King, y el extremo de sadismo con los rasgos culturales específicos de su región. Una combinación tan certera y distinguible que junto al de otras autoras también muy específicas como Pilar Quintana o María Fernanda Ampuero, ha sido denominado por algunos críticos y comentaristas culturales gótico andino. Etiqueta mestiza, como pocas. Pues bien, en su novela Nefando del año 2016 son precisamente 6 los personajes heridos y perturbados por traumas sufridos en la niñez y la adolescencia, que viven entre Barcelona y Ciudad de México, los que se conectan a través de un bien simbólico que tranquilamente podría ser parte del consumo del personaje solipsista de Mariana Enríquez. Se trata de un videojuego alojado en la Deep Web que le da título a la novela,
y que les permite a sus usuarios habitar un mundo virtual en el cual la depredación infantil, el incesto, la tortura y todas las formas de violencia sádica puede revivirse como una solución bastante problemática para atravesar el infierno de sus propios demonios. Si en el canon de la literatura latinoamericana el horror y la depredación se revivía una y otra vez en los murmullos de esa comala sin principio ni fin, instalada en el espacio liminal entre la realidad y el otro mundo, una metáfora notable que usó Rulfo para imaginar el inconsciente de América Latina, en el mundo cibernético y global de Ojeda, es este juego virtual el que ofrece la posibilidad de un espacio para convocar a una nueva comunidad de almas en pena. La estela de la cultura global enredándose con los asuntos más dolorosos de las sociedades andinas y sus enormes inequidades y tensiones sociales se muestran de una manera más nítida en Mandíbula, del año 2018, la tercera novela de Ojeda, en la que un grupo de adolescentes estudiantes de un colegio para mujeres de la clase alta de Guayaquil, en Ecuador, funda una logia del terror en torno a un dios blanco que ha sido concebido desde el consumo de una serie de figuras provenientes de las creepypastas de Internet. En especial una llamada Slenderman, un hombre sin rostro. Debo decir que Slenderman aterraba a mi hija cuando era niña. He descubierto dónde venía Slenderman al leer a Ojeda. Y de una lectura intensa del Moby Dick de Melville, en particular del color blanco o de ese vacío asociado al blanco como sumum del terror. La líder de este grupo de chicas, Annelise, se ha dejado influir a tal punto por estas narraciones anónimas que circulan en la web y que forman mitos cibernéticos y una iconografía a la cual adherirse socialmente, que en cierto momento, como el mismo capitán Ahab en el malhadado Piquot, funda con sangre un colectivo cerrado que ocupa una casa abandonada cercana a la escuela en cuya habitación blanca, referencia al útero materno, empiezan a ejecutar una serie de ritos que implican la violencia, la humillación y la sujeción total como modos únicos de relación entre sus miembros, casi todos ellos signados por relaciones materno-filiales de carácter destructivo o predatorio. Ahora bien, la aproximación a estas ansiedades en los vínculos y relaciones a partir de estas culturas y medios digitales no arrancaron por esos años, aunque sí tomaron sus aspectos más terribles y torvos, mucho antes del mundo de las apps secretas, la deep web y la angustia de la generación que se acercaba a la pandemia, a la que pertenece Ojeda. Autores como Edmundo Pasolnán, Alberto Chimal o Cristina Rivera Garza se habían asomado ya a explorar la influencia de las culturas digitales en la construcción del mundo y por ello en su escritura. De todos ellos me gustaría destacar a Alberto Fuguet, quien me parece fundamental en el abordaje del mestizaje del idioma de Cervantes, en variante chilena, con la lengua dominante del sistema capitalista. Ya Fuguet había dado cuenta de ese encuentro entre el español y el inglés en las películas de Mi vida, del año 2002, y encontró su cenit en el Spanglish liminal de Missing, una investigación 2009 elogiada por Mario Vargas Llosa. En el año 2016, Fuguet publicó una novela que a su vez era una disección poderosa de los afectos y vínculos y autopercepciones tras el impacto de los portales virtuales de citas y nuevas apps sociales en Sudor, crónica en tiempo presente del mundo editorial y cosmopolita de Santiago de Chile durante la gira de un autor consagrado del boom durante una feria internacional del libro. Más allá del retrato del sistema literario y su feria de vanidades, resultaba sobrecogedor el modo en que de pronto el universo de apps como Tinder, destinadas a encontrar nuevas relaciones sentimentales o compañía bajo la lógica del algoritmo y la geoubicación, asunto importante en una novela como Mañana tendremos otros nombres de Patricio Prón, digo que ese tipo de apps devenía conservador ante la aparición de propuestas más extremas como Grint, una app de citas para consumar encuentros íntimos entre hombres homosexuales y cuya mecánica sexual áspera y desangelada de cuerpos solitarios y excitados producía un extraño malestar en que se mezclaban la vacuidad, la despersonalización y el aburrimiento. Si en 2666, publicada en el 2004, Bolaño enumera ad nauseam las fichas necrológicas de las mujeres asesinadas en Santa Teresa, en la parte de los crímenes, como una forma de golpear y a la vez anestesiar al lector ante el pozo profundo del mal que anida en el corazón gangrenado del mundo, Fuguet realiza una operación paralela en el recuento extenso y pormenorizado de los encuentros sexuales de su protagonista con personas absolutamente antojadizas y ajenas a él,
como una manera de representar otro tipo de horror, el tedio de un hedonismo vacío en el corazón subterráneo de una ilustrada gran ciudad de América Latina. Reelaboración de los vínculos o destrucción de ellos, banalización y vaciamiento, aislamiento y alienación. La novela es el lugar de estudio de la conciencia humana entre la proliferación de las culturas digitales, sin perder su papel de cuidador del lenguaje, de primer contribuidor a su expansión y diversificación ante un panorama cada vez más complejo o atravesado de muchas más variables. Ante los mestizajes étnicos y virtuales, las novelas de los escritores de esta parte del mundo no han dejado de tomar la tarea y conducirla con la mayor complejidad. Si los retos de un José María Arguedas para Antonio Cornejo Polar residían en la paradoja de escribir en el aire entre el mundo oral andino y el de la escritura occidental, al novelista latinoamericano de estos días se le presenta la tarea de analizar lo oral, lo escrito y lo sobreescrito, y lo falsamente escrito, que contenido en la nube modifica tanto nuestra percepción de las cosas como demanda otras palabras para nombrarlas. Muchas gracias, Jeremías. Pasamos ahora a la presentación de Antonio González Montes, quien es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la ¿cómo se pronuncia? Perdón. Perdón, es que no me sé Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien. Miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua, integrante del comité directivo de dicha academia, miembro de número del Instituto Ricardo Palma de la Universidad Ricardo Palma de Lima. A lo largo de su trayectoria como crítico literario, ha dedicado su trabajo a investigar y publicar libros de investigación sobre César Vallejo, Julio Ramón Ribeiro y otros autores hispanoamericanos. Ha publicado artículos científicos en varias revistas indexadas. Muchas gracias. Este texto que escucha, ¿me escuchan? Sí, ya. Decía que este texto es parte de un proyecto de investigación 2024 que se denomina Poéticas de 3 novelas históricas peruanas del siglo XXI. Este proyecto está auspiciado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de San Marcos. Me acompaña la profesora Eliana Vázquez Colichón, que es parte de este proyecto. Compartimos con ustedes nuestra lectura de 3 novelas históricas peruanas que aparecieron en años recientes. En la primera mitad de la tercera década del siglo en curso, en plena conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú, 1821, se publicaron 3 novelas históricas peruanas, cuyos protagonistas son un trío de personajes históricos, reales, emblemáticos, vigentes, que habían nacido en la primera mitad del siglo XVI, pocos años después del inicio de la conquista española, del Tahuantinsuyo y de la ejecución sumaria de Atahualpa. Paso a hablar de cada una, de una breve síntesis de cada novela. La primera, Cutimuy Garcilaso, Cutimuy es vuelve en quechua, Cutimuy Garcilaso, 2021, es la primera novela histórica cuyo protagonista es nuestro primer gran escritor e historiador peruano, cuyos libros están vigentes. Para construir su vasta y original obra, el escritor ha elegido un narrador en tercera persona, pero del cual no podríamos decir que es externo a los sucesos. En las 3 grandes partes de esta ficción novelesca, la voz que nos revela el periplo vital del mestizo cusqueño es omnisciente, conoce todos los conflictos que experimentó este personaje de 2 sangres y de 2 mundos. Considerando que el extenso e histórico viaje terrestre y marítimo que realizó el joven Gómez Suárez, su primer nombre, en 1560, constituye el suceso crucial para que nuestro protagonista se convirtiera en el Inca Garcilaso de la Vega, el narrador ha dejado de lado el convencional recorrido biográfico e inicia la trama con una secuencia en la cual el primer peruano está en pleno viaje marítimo
rumbo al país de su padre, Sebastián Garcilaso. Sin saberlo, él está repitiendo el mismo recorrido que hizo su progenitor. Viajó y tampoco retornó a su patria. Cada una de las tres partes de la novela de González Viaña se inicia con sendas escenas del pasajero a bordo de la embarcación, y luego de cada una de estas tres imágenes del primer plano de Gómez Suárez en Ruta a España, el narrador recrea logradas analepsis para evocar episodios de la vida del protagonista, desde sus primeros años en el Cusco, donde vivió la felicidad del hogar que formó su padre con la ñusta Chimpuocchio, y después sufrió la separación de ambos. Pero en sus 20 años cusqueños se nutrió de conocimientos y de vivencias del Tahuantinsuyo a través de las sentidas evocaciones de sus venerables parientes que le hablaban en quechua. Con esos recuerdos y otras valiosas fuentes, escribió y publicó Comentarios Reales 1609. Muchas veces dudé de segunda novela, 2022, de Luis Nieto de Gregori, comparte con el anterior el privilegio de publicar la primera novela histórica sobre otro de nuestros peruanos primigenios esenciales, Felipe Guamampoma, autor de la nueva Crónica y Buen Gobierno, escrita e ilustrada con dibujos en los primeros años del siglo XVII. El coronista ayacuchano es contemporáneo del Inca, de Garcilaso, pero nunca se cruzaron porque vivían en lugares distantes durante la segunda mitad del siglo XVI. Además, el cusqueño, como hemos visto, abandonó el Perú en 1560, mientras que Guamampoma, de origen humilde, de padre desconocido y de madre aguerrida, como dice el narrador, también fue un viajero a escala nacional, aunque hubiera preferido entregar su aporte al rey en Madrid. Nació en un pueblo de una provincia ayacuchana y siendo joven se trasladó al Cusco, una ciudad importante para su vida y el futuro que le tocó labrarse literalmente a pulso con la pluma y con el pincel, es decir, con la escritura y con el dibujo. Nieto de Gregori, avesado y sagaz narrador, coincide en cuanto al orden no convencional en el que presenta en su breve pero nutrida novela histórica la difícil e incomprendida existencia de su emblemático personaje. En el capítulo 1 del Mundo vuelve al autor, descubrimos a Felipe en su etapa de ancianidad y con la incertidumbre que le produce el no saber si el inmenso manuscrito que ha dejado en Lima será enviado a España para que lo lea el rey Felipe III, su destinatario. Ha empleado más de 30 años en completar su portentosa crónica, como él la llama, de más de 1000 páginas y de 400 láminas. Asombra la hazaña letrada e icónica que cumplió Felipe al concebir ese prodigio de originalidad y de compromiso personal que es Nueva Crónica y Bien Gobierno. Desde el capítulo 3 en adelante, el narrador nos acerca a la vida cotidiana del joven protagonista y gracias a su don de ubicuidad y omnisciencia nos enteramos de las situaciones que permitieron la incorporación de Felipe al escaso mundo ocupacional de la colonia en pleno siglo XVI. En esta novela hay una segunda historia desarrollada entre finales del siglo XX y principios del XXI. Sus protagonistas, Ramón y Chuck, son dos expertos en Guamampoma que buscan revelar los secretos de la relación entre Felipe y su maestro, el cronista Martín de Murúa, a través de la búsqueda de un manuscrito perdido. Al hacerlo, casi pierden la vida en Sevilla. Murúa enseñó a escribir y a dibujar a Felipe. Después dejaron de verse muchos años. Al reencontrarse, discutieron. Murúa acusó de plagio a Felipe y le negó el derecho a escribir. El coronista no renunció a su proyecto. Su crónica no apareció siglos después en Copenhague, en 1908, y se editó en París en 1936 gracias a Paul Rivet.
La más reciente novela histórica de Alonso Cueto, Francisca, princesa del Perú, tiene como protagonista y narradora a Francisca Pizarro, Guaylas Yupanqui, Jauja 1534, Madrid 1598. Es el segundo gran aporte de Alonso Cueto a esta rama de la literatura peruana en prosa que se nutre de personajes que vivieron en alguno de los siglos coloniales. El primer aporte fue Perricholi, Reina del Perú, 2015. Debemos reconocer que el autor ha construido una vasta y documentada novela histórica acerca de quien sería la primera peruana nacida en Jauja. Sus padres eran el conquistador Francisco Pizarro y Quispe Sisa, una princesa de la realeza incaica cuyo hermano el Inca Atahualpa se la entregó al conquistador extremeño como parte del botín que ofreció a cambio de su vida. Desaparecido Atahualpa, Pizarro viajó en compañía de Quispe Sisa rumbo a Jauja, la primera y fugaz capital del futuro reino colonial que pensaba fundar el Marqués. En esa ciudad de la Sierra Central del Perú nació pues la primera peruana antes que el Inca Garcilaso de la Vega y quizá también precedió en la fecha de nacimiento al ilustre peruano Felipe Guamampoma, cuyos datos biográficos son dudosos. Aquí tenemos a un experto en Guamani, el doctor Mauro Mamani, el profesor de San Marcos. Francisca, princesa del Perú, novela histórica, de Alonso Cueto, otorga a su protagonista el don de narrar su propia vida. Ella, en el año final de su vida, 1598, escribe su memoria personal para reivindicar su nombre completo, Francisca Pizarro Guaylas Yupanqui, y su doble linaje, inca y español. Echa a andar sus recuerdos para contar su existencia completa vivida en el Perú y en España. Viajó por decisión de la corona para unirse con su tío Hernando y casarse con él. De esa unión incestuosa nacieron hijos que Francisca cuidó, a la vez que mantenía una relación tensa con su tío y esposo, al que finalmente sobrevivió y volvió a casarse. La hija del marqués escribe porque está cansada y no lo hace pensando en la posteridad, pero en el proemio dice: dejo este manuscrito en el fondo del baúl para que alguien lo encuentre y para que también lo reescribamos juntos. Ya sabemos quién ubicó el manuscrito, lo reescribió y lo transformó en una portentosa novela histórica. Concluyo. Alonso Cueto ha construido una armoniosa novela histórica con un proemio que nos ofrece varias claves de lectura sobre el propósito y el origen de las memorias de Francisca. Luego ha enriquecido su obra con 2 partes y cada una de ellas consta de 12 capítulos. En la primera parte, Francisca vive en el Perú, en la segunda viaja a España y ya no vuelve a nuestra patria. La novela de Cueto dialoga con Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar, y con El nombre de la rosa, de Humberto Eco, y por supuesto con las otras 2 novelas con las cuales constituye la trilogía de las novelas históricas del Bicentenario. Muchas gracias. Mil gracias. Pasamos la palabra enseguida a Patricia Stambuch Mayorga. Ella es periodista y escritora chilena, Premio Nacional de Periodismo. Ha sido catedrática, investigadora y directiva en la Universidad de Magallanes y en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y periodista de medios escritos, radiales y audiovisuales. Empezó su trayectoria literaria con una primera biografía polifónica de Violeta Parra. Es autora de Memorias étnicas que han permitido conocer realidades ignoradas de Yaganes y Rapa Nui. Sus obras más recientes son El farero del fin del mundo y Mi vida con Gabriela, publicada este año. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas. La mayoría de ellos ha recibido importantes premios. Es directora del Consejo Superior de la Universidad de Magallanes y miembro de número y vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua.
Patricia. Muchas gracias, Patricia. A ver. Muchas gracias. Ahí sí. Sí. Yo iré por otro camino menos literario, que es el de las huellas de la cibercultura que nos invade en 3 pueblos originarios de Chile. De los 11 pueblos originarios reconocidos oficialmente en Chile, presentaré un panorama general de 3 de ellos con la intención de aproximar reflexiones sobre el impacto de las tecnologías digitales en sus culturas. Ellos son el más aislado del planeta, los Rapa Nui, habitantes insulares en medio del Pacífico de raíz polinésica, el más numeroso de Chile, los mapuche, protagonistas de la historia de Chile y sujetos permanentes de interés mediático, y el más austral del mundo, los yaganes, que hace 6.000 años o más llegaron a habitar el territorio extremo de nuestra América, la Tierra del Fuego, de donde yo felizmente provengo. Las palabras mestizo y mestizaje rondan en el temario de este congreso, pero no suelen ser bienvenidas o aceptadas, ni menos usadas en estos 3 singulares pueblos, aunque desde hace largo tiempo lleven en su sangre otras sangres. No obstante, tienen cabal conciencia sobre sus procesos de hibridación, sincretismo o transculturación, un proceso de siglos que pareció debilitar su identidad cultural, pero en las décadas recientes hay una revalorización social de lo indígena, alentada, entre otros factores, por políticas públicas, y una fuerte conexión o deseo de conexión con sus culturas originales. Los Rapa Nui, la R no se pronuncia en Rapa Nui, por eso digo Rapa Nui, o pascuenses, como se les conoce, dicen respecto de sus orígenes familiares que ellos son mezclados, no dicen mestizos. Y no es infrecuente que consideren mestizos a los que nacieron o emigraron a la capital del país, Santiago, aunque sean hijos de padre y madre Rapa Nui. Carlos Edmunds, miren el apellido, presidente del Consejo de Ancianos de Isla de Pascua, afirma que cuando regresan se sienten más dueños que uno, vienen con otras costumbres. Pesa más el mestizaje cultural. Las mixturas de sangre son mayoritarias en la isla y aunque sea pequeño el porcentaje polinésico, porque están realmente muy mezclados, se sienten representantes plenos y orgullosos del pueblo Rapa Nui. A los yaganes tampoco les agrada que los identifiquen como mestizos y protestan porque hemos ido anunciando una y otra vez que se ha muerto el último yagán. Y bueno, yo he trabajado con los últimos que hablaban la lengua, los últimos que eran descendientes de padre y madre yaganes. O para ser exacto, la última yagana pura y la última hablante nativa, mi amiga Cristina Calderón. Sabida es la fatalidad con que se juzga en círculos académicos la pérdida de una lengua, pero ellos alegan, basta de últimos, nosotros somos yaganes. Estos 3 pueblos antiguos de Chile coinciden en la importancia que dan a la lengua. Los Rapa Nui aún la hablan, pero ellos son pocos, 1000 que la hablarán bien y un poco más que la hablan en forma defectuosa. También los mapuche. Los yaganes solo manejan palabras o algunas frases sociales básicas. ¿Ha influido la variada y difundida conectividad digital de este siglo y el uso de los medios digitales en su vida, en su arte, en su lengua, en su trabajo diario? ¿Qué han ganado y qué pueden estar perdiendo? Este breve reporte que presento a continuación contiene las opiniones obtenidas en las propias comunidades. No es mi opinión. Los Rapa Nui. De ellos se escucha comentar entre continentales que es una cultura reinventada, después de que los isleños fueran reducidos por circunstancias históricas penosas a un centenar de sobrevivientes en la isla. En sus bailes, pieza importante de su identidad cultural, hay en la actualidad una evidente influencia maori y tahitiana, aún anterior a la revolución digital, porque ellos han sido siempre grandes viajeros. Podría decirse que muchas de las innovaciones son más el resultado de los roces presenciales que de los medios modernos de comunicación. Al decir de José Miguel Ramírez, un científico muy cercano a ellos, son verdaderas esponjas. Lo absorbido se convierte de modo muy natural en cultura isleña de raíz polinésica, pero no sin críticas. Hay gente que dice, son imitadores, es bonito para el turismo. Es lo que dice Edmunds y seguramente se siente algo de eso también aquí en Perú.
Su punto de vista, el de Edmunds, presidente del Consejo de Ancianos de la Isla de Pascua, su punto de vista corresponde a un movimiento interno que insiste en volver a las costumbres y tradiciones del pasado, muchas en verdad olvidadas. También hay jóvenes Rapa Nui que promueven no limitarse al mercado turístico y organizan encuentros culturales para la comunidad nativa. El mundo digital ha quedado postergado para los isleños de más edad, que cuando usan Facebook, por favor, por ejemplo, se resienten por la agresividad de algunos usuarios en un pueblo donde los insultos no estaban en el repertorio lingüístico. Pero a la vez saben que de las redes sociales depende el éxito de la industria hotelera. Y para ellos es muy importante. Entre las ganancias reconocidas, la profesora Vicky Haoa destaca la digitalización de libros valiosos de su cultura y la incorporación, esto es muy importante, de un teclado Rapa Nui que permite la utilización del alfabeto latino con sus 7 letras Rapa Nui agregadas. Es un aporte crucial de la Academia de la Lengua Rapa Nui, Humanga Hatureo, en este Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo 2022 al 2023, cuando UNESCO destaca la importancia de la tecnología en los procesos de preservación, revitalización y promoción de las lenguas. Un traductor en línea de texto del Rapa Nui a español, ya disponible en su página web, se ha convertido en una herramienta de gran valor. La Academia se dijo en su momento, si Hawái, Nueva Zelanda y Tahití tienen traductores disponibles en Google, ¿por qué nosotros no? Y con un equipo de la Pontificia Universidad Católica de Chile lo desarrollaron. Ojalá fueran muy imitados por otros grupos étnicos, por supuesto con la autorización y el entusiasmo de ellos por estas opciones que da la tecnología. Saben, sin embargo, que la clave de la supervivencia de la lengua es la familia, donde la mayoría de los matrimonios, estoy hablando de Isla de Pascua, son mixtos y hablan más español que Rapa Nui. Vicky Haoa no cree que la tecnología sea un factor influyente en la baja de los hablantes. Tenemos que protegernos, dice, debemos ser capaces de traspasar el idioma. En el caso de los yaganes, entre algunos de ellos, la principal ganancia de la tecnología es poder comunicarse por Internet con personas que los están introduciendo en su lengua, el yagankuta, desde Chile y el extranjero. El uso de la tecnología digital es común en los niños, pero la mayoría de los adultos no sabe cómo hacer una postulación para financiar un proyecto y aprenden solamente lo básico. Lidia González es hija de la última hablante nativa de la lengua nativa más austral del mundo, Cristina Calderón, fallecida en 2023. Con ella se fue el idioma. Ella afirma que los niños saben de dónde vienen, pero son de otro mundo. Tienen más bien el relato del pueblo al que pertenecen. Sin embargo, también reconoce, en mi infancia jamás pronuncié la frase yo soy yagán. Ahora sí lo hacen nuestros hijos y nuestros nietos. Para Viviana Zárraga, más joven, asistente en el Museo Martín Calderón de Puerto Williams, el más austral del mundo, la tecnología es una ayuda porque con pantallas didácticas promocionan a su pueblo, muestran a las abuelas hablando su lengua y también ella valora, Viviana, la digitalización reciente de libros que son muy importantes para la comunidad. La cultura digital no parece muy determinante para la comunidad. Les importa más ser discriminados con normas que les impiden, por ejemplo, navegar en su territorio, habiendo sido grandes nómades del mar, o porque no tienen acceso a la propiedad de tierras que habitaron antes que nadie, y se consideran desmedrados en comparación con las políticas gubernamentales que hay hoy día hacia los mapuche. Son solo, claro, un puñado de personas y entonces dicen nosotros somos pocos votos. En los mapuche, para ellos, influyente pueblo nativo de Chile, el logro de una escritura estándar de mapudungún que depende de las artes digitales actuales es tan aceptada como criticada. Los cuestionamientos se deben a las 5 variantes o dialectos que existen en diferentes territorios mapuche. A juicio de la destacada lingüista Elisa Loncón, se necesita una larga discusión con miembros de la comunidad y una política institucional que resuelva el problema, además de un software para alimentar el uso del mapudungún oral y escrito. Si bien las nuevas tecnologías les han servido de mucho, falta, dice ella, la columna vertebral,
un programa para la lengua que responda al acuerdo de las comunidades. La tecnología tiene un efecto colonizador para el Licura Chihuaylaf, nuestro Premio Nacional de Literatura, nacido y criado en la oralidad y reconvertida en una especie de fusión de conceptos que él denomina la oralitura. Se siente lejos de esa modernidad digital y la considera ajena al control de los pueblos nativos. Comillas, si no fuera así, se daría importancia a la conversación, a escucharse mutuamente, que es lo difícil pero imprescindible para conservar la memoria, cuya pérdida es la verdadera muerte. Se refiere a la oralidad y toda su fuerza y su proyección. El uso de los nuevos recursos los asocia, no obstante, con el desarrollo del turismo del pueblo mapuche, que justifica porque el propósito es acercar a la oralidad, a los bosques, al territorio amenazado. Elisa Loncón también reconoce que Internet y las variadas plataformas han sido positivas para el turismo y otros emprendimientos, pero, dice, en una sola lengua, desplazan el uso funcional del idioma. Y coincide con Chihuaylaf. No tenemos el control, faltan políticas y la de las lenguas es una de tantas para la paz. Es necesario tener sitios propios, implementados y controlados por mapuche. La poeta Graciela Huinao, que es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, a su vez considera al universo digital como herramientas para derribar fronteras, que ayudan a superar la imagen negativa que hoy existe sobre los mapuches en la sociedad chilena. Las redes, dice, con otra mentalidad, son para nosotros como fue para Lautaro adiestrar a su caballo y subirse a él para combatir mejor. Observa, por otra parte, que las comunidades adoptan lo que les ofrece la modernidad. Se ha reemplazado el fogón, cuenta por el televisor y las rucas son construidas y habilitadas, pero para el turismo. Agresiones de la tecnología son, a su juicio, los drones con que se vigila a las comunidades en zonas militarizadas de la Araucanía, irrumpiendo incluso, dice, en ceremonias religiosas privadas. Y resume, las comunidades eran más cerradas, pero se han abierto de distintas formas, ni tan mapuches ni tan mestizos. El senador por la Araucanía, finalmente, don Francisco Huenchumilla, de origen mapuche, ha verificado en su recorrido por las 32 comunas de la región mapuche, Arauco, la profunda e intensiva penetración de la cultura digital en las vidas de todas las personas en las comunidades indígenas, sin diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano. Pero al mismo tiempo ha verificado que la tecnología no ha logrado destruir en los clanes sus patrones culturales de familia, el cariño, la protección nuclear, la solidaridad, las tradiciones compartidas y la conexión entre sus miembros unidos para defender a su pueblo. El parlamentario asegura que mantienen su identidad. Dice, es una coraza la que tiene el pueblo mapuche. En síntesis, hay aportes valiosos y también pérdidas de la cibercultura, pero la ola digital es una realidad que les ha llegado como una marejada o bien como una marea inevitable a nuestros pueblos antiguos de Chile. Si han resistido milenios de agresiones a su identidad y sobrevivencia, creo que sabrán capear muy bien la ola y seguirán navegando. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Bienvenido. Pasamos ahora la palabra a Bogdan Piotrowski, quien recibió un magíster en literatura francesa de la Universidad Jagellónica, un posgrado en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo, es doctor en ciencias humanas por la Universidad de Varsovia, profesor titular y decano fundador de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas en la Universidad de La Sabana, director fundador de la Red Internacional de Investigación y del Coloquio Internacional de Literatura Latinoamericana y sus Valores, director fundador de la Red Internacional de Cátedras Juan Pablo II el Magno, miembro de numerosas instituciones y academias, entre otras, Academia Colombiana de la Lengua, Academia Dominicana de la Lengua, Real Academia Española y condecorado en varios países. Autor, traductor y coautor de 40 libros, así como de decenas de artículos científicos. Dirigió revistas como Literae, Educación y Educadores y Pensamiento y Cultura. Su campo de investigación abarca la teoría literaria y la crítica literaria axiológicas,
la literatura colombiana y la literatura panhispánica, así como la creación literaria de Juan Pablo II, promotor de las humanidades digitales. Tiene usted la palabra. Ante todo, disculpen, me confundí con el horario. Y tranquilamente un colega, el director de la Academia Colombiana, es testigo, caminamos mirando, parando, entrando a los patios. Disculpen, me despisté. Nos ha pasado a todos. A mí por la primera vez, de verdad. Mis más cordiales agradecimientos y saludos a la doctora Patricia López Gay, la coordinadora de esta mesa, a los colegas y a todos ustedes presentes. El título de la ponencia mía es La literatura panhispánica como un manantial intercultural en la era digital. Soy polaco de nacimiento, la lengua me delata, especialmente el acento, pero soy polaco panhispánico. Varios de los conferenciantes y los ponentes en este congreso expusieron que el giro digital nos abruma y hace sentir que sabemos menos. Sin embargo, yo trataré de defender la importancia de la literatura, que va siempre en la búsqueda de nuestra humanidad. Reconfirmo que Don Quijote, el ídolo de los hispanohablantes, nos invita a seguir sus pasos. La historia de la literatura, y desde luego la literatura misma, son muestras genuinas de la interculturalidad. Es ella que facilita las relaciones interpersonales y los contactos entre diferentes factores sociales de distinto origen. Así fue en el pasado y sigue siendo en el presente, volando a través del tiempo por encima del espacio y extendiendo el diálogo a través de las culturas. Su exuberancia es tanto más abundante en español que se extendió desde Europa a América, Asia y África. Lo que nos autoriza a ahondar en las insondables raíces del panhispanismo. Digo insondables porque la literatura oral originaria nos permite suponer la tradición más rica de la que se conservó. Por ende, la literatura en español, aún poco estudiada desde el enfoque panhispánico, nos abre nuevos horizontes en las investigaciones literarias, filológicas, críticas, teóricas e históricas, responde a nuestras inquietantes cuestiones de actualidad del mundo cibernético. No obstante, antes de ahondar en el planteamiento anunciado, sería conveniente precisar unos términos. Mestizo, digital, voy a saltar porque cuando buscamos vemos muchas deficiencias aún a pesar de tantos años de estudios. Por ejemplo, no existe aún la expresión fija la cultura digital. Algo que nos sorprende, ¿no? Cada uno entendemos qué es, pero a nuestra manera. Ahora bien, las consideraciones anteriores no las hice exclusivamente para precisar los vocablos y facilitar la comunicación,
sino para demostrar que nuestra existencia y la realidad en que vivimos se adelanta a nuestra comprensión. El lenguaje, si bien lo heredamos de nuestros antepasados, también lo construimos. El esfuerzo de la Real Academia Española y de ASALE y de todas las academias, miembros, lo comprueba con sus valiosos logros realizados desde hace decenios. Desde luego, todos los hombres somos igualmente los hacedores de la cultura. Por cierto, los únicos capaces de hacerlo. La cultura es el ambiente por excelencia del hombre y la humanidad es y debe ser su fundamento irrevocable, su piedra angular. La cultura mestiza y su realización intercultural no es monolítica. ¿Cómo interpretar y armonizar los diferentes factores que irrumpen con fuerza en nuestra realidad y consecuentemente en nuestras vidas? Sí, en nuestras vidas, porque parece que a menudo nos dejamos llevar por la avalancha digital y no vivimos. La tradición panhispánica tiene el derecho de preservar su particularidad. Es obvio que todo el movimiento digital relacionado con la globalización y el globalismo es uniformar. Vale la pena hablar de la identidad panhispánica. El panhispanismo y su literatura representan una tradición insigne y un universo simbólico con sus espacios y tiempos propios. Es incuestionable que Miguel de Cervantes, Gonzalo Jiménez de Quesada, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes, Sor Juana Inés de la Cruz, Ruiz de Alarcón, Inca Garcilaso de la Vega, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Pablo Antonio Cuadra, Mario Vargas Llosa o creadores anónimos de las leyendas, los cuentos y los innumerables mitos precolombinos como el Popol Vuh o Yurupari, no solamente describieron los genius loci y el espíritu de las gentes que ahí vivían, sino que fundaban la respectiva identidad y el sentido de pertenencia a la cultura, su gran conjunto panhispánico. Su legado literario moldea a menudo las creaciones posteriores y todavía ejerce su influencia. La tradición cultural panhispánica tiene sus propios valores y los derroteros humanistas. En los títulos como El Cantar de Mio Cid, Doña Bárbara, Martín Fierro, Pedro Páramo, Niebla, Ismaelillo, Campos de Castilla o La familia de Pascual Duarte y tantos otros, se refleja no solamente el espacio geográfico o la memoria histórica de las realidades que inspiraron su ficción, sino la espiritualidad de sus pueblos. Los recuerdos de su estirpe, sus ideas y su imaginación, la creatividad de sus autores, el calor de sus hogares, sus creencias y su fe, sus costumbres y los ritos, aventuras y amores. En todo ese elenco y el que no podemos seguir enumerando está incluido el gran universo histórico existencial de los hombres que habitaban y viven en los territorios en que el español es la lengua franca y que constituye la gran literatura panhispánica.
El español sigue creando su mundo literario en estos tiempos del giro digital que despierta inquietudes y hasta provoca la angustia. Crecen las enfermedades mentales y en algunos países se consideran como epidemias. Lo digital impactó a la sociedad contemporánea de modo similar como lo hizo el giro copernicano. Es cierto que el miedo al vacío se relaciona con el miedo a lo desconocido que nos espera y caracteriza al hombre desde los tiempos remotos. La interculturalidad diacrónica nos hace recordar al hombre de los virreinatos españoles, a los pueblos precolombinos y precisamente cuando hacemos el paralelo vemos que ese miedo causado por el descubrimiento y conocimiento científico tiene sus analogías. Podríamos hablar de muchas visiones apocalípticas que surgen y que todos conocemos, comenzando con la virtualidad y la vida virtual, la biohibridación del cuerpo humano o los antropoides, que dicen que en 5 años no los vamos a distinguir en las calles. Sin embargo, ¿dónde quedará la persona humana, que es el objetivo esencial del humanismo y de la literatura? ¿Cuál será el marco axiológico para que podamos convivir en la nueva sociedad? La valoración del giro digital no la podemos interpretar exclusivamente desde el punto de vista científico, sino es preciso desplegar el enfoque humanista y cultural, es decir, centrado en la persona humana. No podemos olvidar que la ciencia no es para la ciencia, sino para el hombre. Los académicos lingüistas trabajaron durante decenios el panhispanismo, pero el término fue poco mencionado a lo largo de este 10º Congreso de la CILE. El panhispanismo, como todo signo, está compuesto por la forma y el contenido. La literatura nos permite penetrar mejor en su sentido genuino. Es cierto que despierta las polémicas, pero no podemos cerrar los ojos y no ver que es una oportunidad excepcional para acercarnos a la verdad construida durante más de medio milenio, a afianzar la unidad del presente y forjar un futuro común. Muchas gracias. Muchas gracias y desgraciadamente son ya las 5:15 y como se informó al principio de la sesión tenemos que cortar justo a esa hora, ¿sí? Pero creo que bueno, se ha cerrado en bucle, ¿verdad? De algún modo este panel. Empezamos hablando de apocalipsis, miedo, ¿sí? Apocalipsis, miedo, fin del mundo y de posibles aperturas ante ese miedo y hemos terminado pues evocando una idea digamos, complementaria, bastante, sí. Muy interesantes todas las charlas, mil gracias y espero que continúe la conversación quizá esta noche alrededor del cóctel. ¿Sí? Yo lamento de verdad no poder estar presente y escucharlos, porque sí. Bueno. A veces algo ocurre porque ocurre. Tenemos que aceptar nuestras limitaciones. El misterio de la vida se revela a cada rato. Es verdad.
Pero ha conocido una hermosísima ciudad como Arequipa y tuvo la oportunidad de entrar en sus callejones y eso vale oro. Gracias, gracias por escucharnos. Gracias a todos. Gracias, gracias. Tenía preguntas.